Empezamos, si quieres presentarte. Bueno, mi nombre es Alicia Saquet, soy argentina, viví hasta los 27 años en Buenos Aires, después me fui para Brasil, Ujú, donde viví más de 40 años. En Brasil estudié historia, ujú. soy licenciada en historia en Brasil y el posgrado que tengo es en enseñanza de español para brasileños. Y hace 5 años que vivo en Israel. ¿Y qué te trae por Mallorca? Bueno, por Mallorca me trae una antigua pasión, Ujú. que es la de los chuetas. Comencé a estudiar el tema en 2001, cuando nadie hablaba sobre chuetas. No sé aquí en Mallorca, pero Sí. en América Latina nadie. Y lo descubrí a través de un programa de la televisión española que se llamaba Línea 900, Ajá. donde cuando lo vi dije, eso es problema de discriminación. Es decir, hay problema, hay un fondo religioso, hay un fondo económico, pero es discriminación para que dure tanto tiempo. Y a partir de ahí lo empecé a investigar. Vale, sí. Y entonces, claro, también te unía el tema de que tú eras judía y todo eso, entiendo también, ¿no? Te Sí, llamó más la atención por eso, supongo. sí, es decir, las dos cosas. Sí, por ser judía, lógico. Sí. El tema cripto judío en Brasil se estudia mucho. eh, una profesora que se llamaba Anita Novinsky, que fue la primera que estudió los frutos judíos en Brasil, Ujú. ¿no? Y luego se descubrió que, bueno, es impresionante la cantidad que hay, pero también yo en aquella época, un tiempito antes, había estado en la Universidad de San Pablo en un grupo que se llamaba Grupo contra la Discriminación. Sí. Y mi trabajo era exactamente algo muy curioso, que era buscar en los periódicos esos pequeños drops Sí. sobre discriminación de qué, Ujú. Sí. ¿no? En Brasil, evidentemente en aquella época, la mayor discriminación era contra los negros. Sí. Y cuando vi esto, uno tiene la cabeza preparada, ¿no? Es muy chiquito, pero es una discriminación. Y entonces ahí comencé a investigar. ¿Y qué conocías sobre Mallorca cuando empezaste con este tema? Nada, que era una isla Nada. muy linda que la gente iba, ni siquiera que la gente iba a visitar, porque lo que estaba de moda era Ibiza. Sí, 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 sí. Yo no sabía que Mallorca era tan lindo, pero sí empezar a leer. eh, con- Empecé a comprar libros. Ujú. El primer libro que compré fue el de Pere Bonín, Sí, Sangre Judía. sí. Después conocí por internet también una persona, yo, todos mis amigos y todo el mundo por internet. Sí. Conocí una señora que vive en Valencia Ujú, y ella me sugirió algún libro ujú. y lo compré, era... 5 siglos de racismo. Exacto. Sí, sí. Entonces, De Rosselló Porcel. él me mandó ese libro y comencé a leer más. Después seguí conociendo personas y algo muy curioso, que cuando vi empecé a buscar en internet los apellidos que fueran Mm, chuetas y simplemente mandaba email y decía, ¿tú eres de Mallorca? Si me decían que sí, les preguntaba, ¿tú sabes que tu apellido tiene origen judío? Bueno, había dos casos, alguien que seguía conversando y otro que literalmente me cerraba la puerta en la cara. claro. Y así conocí gente de Argentina, de Uruguay, de México, de Cuba, Ujú. algunos de Estados Unidos que habían llegado, eran latinoamericanos en Cuba, y formamos algo muy particular, una página de internet que se llamaba La Familia Pomar. Ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría con los que estábamos tratando era Pomar. Ya. Entonces uno de ellos decidió, vamos a abrir la familia Pomar. Entonces ahí entró Peco Mar Sí. y Berto Forteza, Albert Bonin, ¿no?
Entonces formamos, y mucha gente más, Sí, sí, formamos esa página y fue, no sé, casualidad o casualidad, ya, sí. que Pep fue invitado por el gobierno de Brasil Ajá, a ver la parte del médico de familia, ajá, ¿no? Hablar sobre el médico de familia, alguna cosa que era sí, diferente. Yo empecé con este grupo, empezamos en junio ajá, y en septiembre me dicen, Pep va para allá, ya tomó el avión. sí, Y digo, bueno, ya tomó el avión, vamos a ver. claro, Y en la época fui con mi marido a buscarlo al sí, aeropuerto. sí, 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 Y ya, fue así el primer contacto que tuve con alguien en carne y hueso, ¿no? Y conversando. Él estuvo 2 veces más, nos encontramos 2 veces más, ¿no? Y ahí empecé a conocer un poco la isla y sobre todo lo que a mí me interesa, que es la idiosincrasia sí, del pueblo isleño. Es decir, empiezas con la idiosincrasia del pueblo isleño ya. y después con el chueta en particular. Y qué percibiste? ¿Que había orgullo, vergüenza o voluntad de olvido? Mira, orgullo del isleño. Es Sí, decir, yo puedo vivir en una isla que tuvo un montón de problemas, porque si estudiamos la historia de la isla de Mallorca, las sí, invasiones, los problemas climáticos claro, y todo, la conquista de Mallorca por sí, parte de Jaume I, entonces ese tipo de cosas. Encuentras el orgullo de ser chueta, lo descubrí mucho después, sí, ¿no? Al principio era preguntarle, se le pregunté a la gente que entrevistaba por internet sí, de Mallorca y bueno, me contaban lo que sucedía, que quién era Pep o Bert o Albert y algunas otras personas que contaban, ¿no? sí, Había otra chica que está en Barcelona ahora, que es Concha Forteza, sí, ¿no? Con mm, ella tenía mucho intercambio y ella, es decir, contaba mucho, poco, es un poco más radical. sí, Ahora no perdí contacto. Quería tener contacto con ella, lo voy a retomar. ya, Pero sí, lo que es importante es una gama de personas, es decir, no todos piensan lo mismo, no todos los claro, sectores lo recibieron de la misma manera, ujú, ¿no? Y entonces veía cosas diferentes y eso fue lo más interesante, la riqueza, ¿no? Bueno, a Miquel Segura lo conocí en un congreso en San Francisco sí, y él presentó su visión, es decir, lo que él pasó, claro, ¿no? Y también era una visión diferente. Entonces, bueno, con eso uno va formando. Yo siempre digo que la historia es, por un lado, es como un rompecabezas. sí, Tú ves diferentes piezas y tienes que formar el rompecabezas. El rompecabezas lo que formas en la parte de arriba. Cuando comienzas a estudiar más, es ahí luego la analogía con un pullover, cuando le sacas un hilo sí, y empiezas a encontrar abajo muchas más mm, cosas. Y lo interesante es profundizar mucho más en eso. Y ahí tuve que comenzar a estudiar mucho. ya. Y entonces, ¿cómo es ver desde fuera el tema Chueta? Y sobre todo cuando has venido aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o cómo ha sido? Mira, la experiencia que tuve esta vez fue muy buena. Vale, estuviste también en... Estuve hace 2014, Sí, 2015, no me acuerdo, pero no vine sola, vine acompañada y la diferencia de venir con alguien es que no puedes hacer todo lo que quieres. claro. Vi muchas cosas, porque el otro día, muchas cosas que yo conocía, pero ahora profundicé un poco más, ¿no? Ujú, Eh,
tuve experiencias muy buenas. Te cuento la de el otro día con Pep y Berto, que fue interesante porque ellos comenzaron a conversar y ahí no ves la superficie, sino Claro. ves abajo. Ujú. Es decir, cómo era. No, no hablamos del siglo XVII, XVIII, Claro. sino hablamos de lo que ellos consiguieron vivir y cómo era la diferencia de comienzo de mitad del siglo XX y estamos en el Sí. siglo XXI. Cómo se va modificando, qué es lo que queda de lo que era antes, ¿no? Qué es lo que se podría recuperar, Ya. ¿no? Y esa fue una experiencia muy, muy buena. El haber estado contigo, que me has mostrado una Mallorca muy diferente, ¿no? Con muchos puntos importantes, ¿no? Que todavía eso está para mí en fase de elaboración aquí, Sí. en la cabeza, y eso es lo que me lleva más tiempo para pensar, pero lógico, de la primera vez a esta, la experiencia fue completamente diferente, pero muy positiva. ¿No? ¿Y qué piensas de que no haya en Mallorca, así como hay un tema tan especial, no hay museos ni hay nada dedicado al tema, no hay un centro de referencia? Mira, hay una cosa que, por un lado, toda la parte criptojudía y eh, permanencia de los judíos conversos es algo que se ha tratado de cubrir en todo el campo. Ujú. Eh, no hay un interés en general en España para llevar a luz toda la parte criptofútbol. Eh, Creo que hay un centro, que es Centro Separat Sí. Israel, no es del gobierno y ellos traen temas interesantes sobre lo que eran los judíos. Ujú. Yo estuve 2 veces en Toledo, hice 3 cursos sobre Toledo de las 3 culturas, Sí. ¿no? Pero todo eso queda a nivel académico. Sí. Eso no se divulga. Y es una de las cosas que para mí no tiene sentido. Y te voy a hacer un poco de propaganda de mí. Claro. De mi YouTube, porque lo que a mí me interesa es divulgar eso, Claro, que llegue a la gente, ¿no? que llegue a la gente. Últimamente, la única manera de tener acceso a información, a libros, a papers, es a través de material que fue digitalizado Claro, y encuentro una cantidad de material muy grande que no llega al público. ¿No? claro, Entonces, lo que yo pienso que eso tiene que llegar al público. Y tener un museo, tener una cosa, sería también algo que podría llegar al público. claro. El tema de los tuetas es un tema muy específico, Mm. que tendría que ser mucho más elaborado, mucho más estudiado, mucho más buscado, pero pienso que no hay gente que tenga interés en hacerlo. Ya ha cambiado la mentalidad de la gente. ¿Y cómo vives un poco esta vuelta al antisemitismo? ¿Y cómo lo has vivido en tu vida? ¿Cómo ha estado presente el antisemitismo en tu vida? Mi vida estuvo siempre. Sí, estuvo siempre, ¿no? En Argentina, el tema del antisemitismo es muy, muy presente, entonces lo tenía desde la época de adolescente, Sí, ¿no? Había un grupo que era Tacuara, sí, que actuaba mucho eh, era guerrillero, en aquella sí, época no hablábamos de terrorismo. sí, Era guerrillero, era un momento muy, muy particular de la situación de Argentina, década de 60, con el peronismo, que se vuelve a repetir ahora, sí, y las cosas cambian, pero eh, yo había estaba escribiendo una tesis que nunca acabé, que era, se llama las mismas ideas con distinta ropa. sí, 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 Entonces tiene siempre lo mismo, lo que cambia es la sí, parte exterior. sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, sí. Yo creo que te he comentado dos episodios. Uno, el de
una amiga que la familia es italiana sí, y el padre era del sur de Italia, entonces tenía todo el aspecto de judío, sí, y le pintaron, le hicieron una pintada en la casa. sí. ¿Qué año más o menos? Y eso fue en la década de 60, Ajá, 60, sí, 64, 65. Y la otra, un poco más menor, en el colegio, donde tenía una maestra que era antisemita y sí, todo. Y entonces formamos un grupo, que éramos 4 niñas, sí, que teníamos que hacer un trabajo. Y elegimos el nombre del grupo, era Estrella. sí. Le hicimos una tremenda estrella de David llena de purpurina. Era de una manera muy inocente, pero ya contestaré. Claro. Y Os despreciaba en clase. no, ¿cómo yo no me acuerdo, no solo despreciar, es decir, no era directa, no podía ser directa, Claro, pero sí daba alguna toque. claro. Entonces es eso lo que nosotros decidimos. Eh, en la vida cotidiana, es decir, por ejemplo, te cuento algo que la experiencia de antisemitismo. Mi padre, siempre hubo Sí, problemas de antisemitismo, ¿no? Entonces, mi padre era uno de los que hacía la ronda, la ruta, para ir viendo los centros judíos. Y eso te estoy hablando de la década del 40. ajá, sí, Mi padre se casó en el 48, más o menos la fecha, porque mi padre tenía un coche. ajá, Entonces él hacía la ronda con el coche. sí, Cuando se casó tuvo que vender el coche. ajá, Este, después mi ex marido sí, también hacía el mismo trabajo ajá, en la década del 60, sí, final de la década 60, acompañando a las chicas que salían de la sinagoga para llevarlas para la casa. ya, ya, Él andaba armado y a mí me parecía ya, terrible. ya, ya, claro, Y después, eso fue en Argentina, y después cuando llegamos a Brasil, mis 2 hijos eran también, en hebreo se llama shomer, es ajá, decir, cuidadores, sí, ¿no? Y ellos eran los que cuidaban en ¿cómo se llama? En las sinagogas, sí, en la hora de entrada, en la hora de salida. Y un amigo de mi hijo era muy cómico porque él no tenía coche, pero tenía bicicleta. sí, Entonces hacía todo sí, en bicicleta. Entonces, eso lo tuvimos todo el tiempo. ya, En este momento está mucho más exacerbado en todo el mundo. sí, Eh, tenemos, eh, tenemos grupos terroristas que están comenzando en todo el mundo. ya, ya, Pero una de las cosas que yo siempre digo, lo comenté contigo también, es que los judíos somos los pajaritos de la vida. bien, Es decir, cuando el pajarito se está muriendo, hay ya, que salir porque viene algo peor. claro. Y eso es lo que sería. ¿Y también has percibido durante tu vida negacionismo del holocausto y todo eso? Sí, la gente sobre el holocausto, hay varios temas. Hay gente que no habló durante mucho tiempo Mm, y se lo cuentan los nietos. sí, Lo que hay muchos grupos que se interesan en hacer la reconstrucción, algunos hablan, otros no. En Brasil, eso yo ya lo experimenté en Brasil, no en Argentina, participar de grupos de historia oral, ajá, sí, ¿no? sí, Que preguntarles, entrevistarlos, a ver cómo lo habían vivido. Muchos lo niegan, sí. y de familia que decía, yo le preguntaba, pero hubo antisemitismo. Y no, bueno, quemaron ¿cómo se llama? El cementerio, pero no era gente de adentro, era gente de Ya. afuera, ¿no? Sí, Entonces es un negacionismo casi interno, ¿no? exacto. Sí, No, ellos es decir, tienes esa parte de negar sí, dentro de la comunidad, sí,
tienes la parte de contar muchas cosas, Sí. ¿no? Un señor que contó mucho, el nombre de él era Ben Abraham, Ajá. y él escribió muchos libros y algo negacionista, Sí. eterno. Él escribió muchos libros porque él dice que la misión de él, una vez que salió del campo de concentración, era Sí. sobreviviente, contar a todos y escribía y decía un montón de cosas. En el sur de Israel, de Brasil, Sí, debe ser. ya no sé dónde vive. En el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, hay una conectividad alemana muy grande, es una comunidad italiana. No quiere decir que no podemos decir que todos Ya. son, pero había un señor que se llamaba Castán, Sí. ese era el seudónimo de él, que escribió un montón de libros negando el holocausto. Sí. ¿Qué era lo que sucedía con esos libros? Es la opinión. Claro. No era historia. Libre expresión. A mí me parece, yo no veo es todo, y las fotos no, es todo mentira. Como ahora hay gente que dice que lo que pasó en Israel es mentira, ¿no? Ya, ya, ya. Sí. Entonces las fotos y lo que decía es mentira. Ya. Hasta que tomó un libro de Ben Abraham Ujú. y él dijo que lo que Ben Abraham decía era mentira. Ya. Y ahí hizo el palito, Claro. porque eso es calumnia. Ya, Si ya, ya. yo lo pasé, yo lo viví, Claro. no me puedes decir que yo estoy mintiendo. Claro. Yo tengo el sellito, Sí, sí, sí. entonces yo pasé todo eso. Sí, sí. Y ahí hubo un proceso, el proceso lo ganó. Sí. Se sacaron los libros de él, pero como siempre, después Ya. vuelve. Pero ahí sí, ese tipo de negaciones, ¿no? Ya. De que no, los grupos extremistas no existe el holocausto. Ya. Eso lo encuentras mucho. Y Ujú. yo pienso que en Europa también, inclusive en Alemania, que Alemania está haciendo todo un proceso Ya. para recuperar. España hace un proceso a nivel de gobierno, Sí. pero lo que hay de antisemitismo en España a nivel de pueblo, Mm. eso es más difícil. Ya. Y cuando se habla de Inquisición y se dice, bueno, pero la Inquisición, se hacen los números, cuántas personas Ya. mató, ¿no? Pero no es la cantidad de personas, sino el tiempo que estuvo actuando Claro. y cómo quedó en la mentalidad. Claro. No, no sirve nada que el Papa haya dicho que no, que los judíos no mataron a Jesús. Claro. Eso queda, y eso Sí, lo sí. oyes. Y ese base antisemita va a quedar Claro. en la mentalidad que cuando acontece alguna cosa, sucede alguna cosa como ahora, es contra Israel, es Claro. contra los judíos. Entonces ahora dicen, no, mira, no es antisemitismo, es antisionismo. Ya. Sí. Porque el sionismo es imperialismo, pero tú sabes lo que es el sionismo. Alguien estudió lo que era sionismo. Ya. Ya, ya, ya. Entonces eso se va reproduciendo. Y con este panorama, ¿cómo crees que pinta el futuro? Mira, yo creo que el futuro del mundo es el que me preocupa, porque no Ya. es solamente, si tú vas juntando las cosas, qué es lo que pasa en España, la famosa, antes teníamos una globalización Sí. y ahora tenemos una o rajadura, o grieta, o Sí. división, o es blanco o es negro. Sí, sí. Y eso se da en todos los países. Ujú. Entonces, lo ves aquí en España, no te tengo que explicar cuál es la situación en España ahora. Lo ves en Argentina, Mm. lo ves en Brasil, Sí. ¿no? Donde no hay esa división, porque hay en países que son dictaduras, claro, o sea, América Latina. Sí, 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 sí. Todo el mundo piensa lo mismo, Ya. pero donde hay un poco de libertad, tienes esa división. Claro. Lo que pasa es que tal vez no estábamos acostumbrados o pensamos que el mundo era así, que era una burbuja linda, rosa, maravillosa. Sí. Lo tienes en Israel también, la división política, Mm. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? No sé.
Yo tengo un amigo que también es historiador, dice, mira, yo soy historiadora, Sí, veo para atrás, futuro yo no veo. claro. Analizar, y no puedes analizar para mí, Sí, analizar el futuro con lo que tenemos ahora, ya, sino analizar el futuro sentándonos y yo creo, a mí me parece, claro, sí. las perspectivas son, Sí. no sé hasta cuándo. Vale, pues muchísimas gracias No, por tu aporte. gracias ¿Tienes a ti. algo más que decir o algo?